Bloque de noticias internacionales lo iniciamos con María Alejandra Martínez en este momento y como siempre nos situamos en Venezuela donde continúa la crisis. María Alejandra, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, como tú dices, abrimos el panorama internacional con esta noticia que se ha generado desde hace varios días en el país suramericano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo al canal de noticias estadounidense CNN que si no cambia su cobertura de las protestas mortales de Venezuela e incluyen imágenes de los grupos violentos de oposición, van a ser expulsados del país. Le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no ratifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. En medio de las protestas, Maduro visitó la cáscara quemada de un autobús atacado por manifestantes en Caracas. Está el odio concentrado. Aquí está el odio concentrado. La violencia. Advertencias de Maduro se produjo 8 días después que ordenó retirar de la televisión por el cable el canal internacional de noticias NTN 24, con sede en Bogotá, por considerar que sus informes tenían la intención de perturbar psicológicamente a los venezolanos. NTN 24 dio amplia difusión a los hechos violentos ocurridos el 12 de febrero en Caracas, que dejaron un saldo de 3 personas fallecidas y decenas heridas a consecuencia de disparos de arma de fuego que se registraron tras una marcha opositora. El país actualmente enfrenta una difícil situación luego de más de una semana de protestas callejeras en Caracas y otras ciudades del interior que han cobrado 6 vidas mortales. Maduro, siguiendo los pasos del fallecido presidente Hugo Chávez, ha mantenido en sus más de 8 meses un gobierno de relaciones tirantes con los medios, a los que ha acusado de mentir y promover acciones de sabotaje. La ciudad venezolana de Valencia está de duelo por la muerte de una reina de belleza estudiantil, quien falleció durante una de las protestas políticas que convulsionan en la nación. Amigos y familiares de Génesis Carmona, de 22 años, en Venezuela, fue baleada el martes por partidarios del presidente Nicolás Maduro, cuando participaban en una protesta pacífica junto con su madre. Es una de las 6 personas que se sabe que murieron en los enfrentamientos desde el 12 de febrero. Hoy fue enterrada después de una misa privada. Los líderes de la oposición de Ucrania firmaron un acuerdo con el presidente y mediadores europeos para que se realicen elecciones anticipadas y se forme un nuevo gobierno con la esperanza de poner fin a la mortífera crisis política del país. La pregunta clave es si los manifestantes acampados en Kiev aceptarán el acuerdo. Paralelamente, como parte del acuerdo entre la oposición y el presidente de Ucrania, el Parlamento votó para restaurar la constitución previa que limita los poderes presidenciales. El presidente ucraniano cambió la constitución en 2010 para aumentar sus poderes. El Parlamento también votó para despedir al ministro del Interior, a quien se culpa ampliamente de haber ordenado la violencia policial contra los manifestantes. La firma del pacto entre la oposición y el presidente tuvo lugar horas después que el presidente Yanukovych anunció elecciones presidenciales adelantadas y se comprometió a incorporar a líderes de la oposición a su gabinete en un intento por desactivar la crisis política. Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea están muy preocupados por el futuro de Ucrania, una nación de 46 millones de habitantes dividida en su lealtad entre Rusia y Occidente. Un tribunal de Moscú declaró culpables de incitación a la violencia contra el Estado a 8 opositores que habían participado hace casi 2 años en protestas masivas contra el presidente Vladimir Putin. La jueza del tribunal consideró probado que los acusados, 7 hombres y una mujer, tuvieron una participación destacada en los violentos disturbios que se produjeron el 6 de mayo del 2012 en Moscú, un día antes de la tercera toma de posición de Putin. La pena se dará a conocer el próximo lunes. La defensa había solicitado la absolución por falta de pruebas de los 8 opositores. Pese a la prohibición de realizar protestas, unas 400 personas se manifestaron frente al edificio del tribunal para denunciar la arbitrariedad judicial. Alrededor de 200 detenciones fueron realizadas en las afueras del lugar. El aeropuerto de Frankfurt en Alemania permanece prácticamente cerrado por la huelga de los 5.000 empleados de seguridad de vuelo privada y solo atiende a los pasajeros que hacen transbordos, informó la policía local.
Fraport, compañía a cargo del manejo del aeropuerto, pide a los pasajeros que se pongan en contacto con las compañías de vuelo para los cambios de las reservas. El sindicato dijo que quiere relajar la situación y que no quieren hacer huelga entre los inocentes. La huelga afecta el control de personas, de carga y la seguridad de las dos terminales del aeropuerto de Frankfurt. Los manifestantes piden un salario por hora unificado de 16 euros para el personal de seguridad frente a los 10 y 13 euros que ofrece la empresa, y para los empleados de servicios un ajuste porcentual adecuado. Una aeronave civil se estrelló en un campo cercano a la capital de Túnez y en el incidente murieron 11 personas que iban a bordo. El vocero del ministro de Defensa dijo que se desconocía la causa del accidente. El avión era modelo Anotov de fabricación rusa especializado en transporte médico que llevaba a 2 pacientes y una tripulación de 9 personas. El avión cayó en una zona agrícola escasamente habitada en la región de Grombalia, ubicada a unos 40 kilómetros al sureste de Túnez, la capital, y quedó cubierta en llamas. Unidades del Ejército y Protección Civil acudieron al sitio para apagar el fuego y rescatar los cuerpos. En China, por primera vez, Pekín decretó alerta naranja por contaminación, la segunda más grave de la nueva escala vigente desde octubre. Las autoridades aconsejan a los ancianos y niños permanecer en sus casas y recomiendan a los conductores dejar sus carros estacionados y tomar el transporte público. Además, los escolares no podrán efectuar actividades al aire libre y algunas fábricas serán paradas durante la alerta, que durará 3 días. La contaminación está por encima de los niveles considerados muy peligrosos por la Organización Mundial de la Salud, pero en Pekín ha llegado este año a 500 y a superar la barrera de los 1000 del año pasado, cuando las mediciones rebasaron el índice. Debido a su imparable crecimiento económico e industrial, la contaminación se ha convertido en el problema más grave de China, sobre todo en las grandes ciudades de la costa. La policía francesa decomisó 1.4 toneladas de cocaína, un nuevo récord en Francia, y 4 hombres fueron detenidos en estos operativos, informaron las autoridades. La droga fue encontrada el miércoles, procedente de Valparaíso, Chile. La cocaína estaba oculta en neumáticos, los cuales eran transportados en un camión de asistencia al Rally Dakar 2014, que terminó en enero en el puerto chileno. 4 hombres fueron detenidos, 2 en Francia y 2 en Bulgaria. La droga incautada representa un valor de reventa de 270 millones de euros. El último récord en un decomiso de cocaína en Francia remonta a septiembre del 2013, cuando 20 personas fueron detenidas en este país y en Venezuela, después que la policía francesa descubriera 1,3 toneladas de cocaína en un vuelo de Air France procedente de Caracas. Esto es todo de la información internacional. Que tenga un excelente fin de semana, pero mientras tanto le informamos que la cadena CNN ya se ha retirado de Venezuela. Así es, María Alejandra, estábamos verificando mientras transmitíamos las noticias y ya se encuentra en su sitio oficial de internet www.cnn en español que el gobierno de Venezuela revocó las credenciales a los periodistas de CNN en español, y esto ya lo ha confirmado la cadena de noticias en su portal y en un comunicado donde afirman que esperan que el gobierno venezolano reconsidere su decisión. Y mientras tanto ellos afirman que seguirán informando sobre Venezuela de una forma justa, acertada y balanceada. Esto luego de que el presidente venezolano Nicolás Maduro afirmara que estaba considerando la decisión de expulsar a CNN de ese país. Vamos a regresar con más noticias nosotros en unos minutos, y lo haremos con las noticias departamentales con Carlos Roquel sobre situaciones que se han dado en Quetzaltenango y que se espera ya tengan alguna solución. Volvemos con esto en unos minutos, Carlos.